El ruido constante de la guerra. Ese que nunca se detuvo. Las trincheras, esas formaciones subterráneas que han marcado la historia de los conflictos bélicos, se convirtieron durante mucho tiempo en el refugio más cercano, y al mismo tiempo, en la condena más cruel para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. En la brutalidad del frente, la vida en la trinchera se desvanecía como un suspiro, opacada por la oscuridad, la suciedad, el frío, y el miedo. Este fue el destino de miles de hombres que lucharon en una guerra donde la supervivencia parecía más una utopía que una posibilidad. Las trincheras no eran solo líneas de fortificación. Eran campos de muerte. En el frente occidental, desde las costas de Normandía hasta las montañas de Italia, el destino de los soldados estaba sellado en esas profundas zanjas que separaban la vida de la muerte. El aire pesado de polvo y humo impregnaba los pulmones, mientras las explosiones de artillería rompían el suelo y despedazaban los cuerpos humanos. La guerra mundial había llevado la violencia a niveles insoportables, y la trinchera era el escenario donde esa violencia alcanzaba su punto culminante. La vida en las trincheras podía ser de todo, menos vida. Los soldados no solo luchaban contra el enemigo, sino también contra la naturaleza. El barro, una constante compañera, se pegaba a sus botas y vestimenta. En los días lluviosos, las trincheras se inundaban, creando un pantano inmundo donde los soldados quedaban atrapados hasta las rodillas, luchando por avanzar, mientras la tierra se tragaba su humanidad. La descomposición de los cuerpos caídos era parte de un paisaje perturbador, y el hedor a carne putrefacta se mezclaba con el de la pólvora y la suciedad. La falta de higiene era otro enemigo invisible. A medida que el tiempo pasaba, los soldados sufrían de infecciones en la piel, y de llagas que no podían tratarse debido a la escasez de suministros médicos. Los ojos se llenaban de desesperación, y el cansancio se acumulaba en los rostros que perdían la vitalidad día tras día. Enfermedades como la disentería, la fiebre tifoidea y la tuberculosis, se propagaban rápidamente, causando estragos entre los soldados. Pero la desesperanza, sin embargo, era más contagiosa que cualquier patógeno. El hambre era un tormento que acompañaba cada amanecer. Los suministros escaseaban, y las raciones eran mínimas. Un trozo de pan seco o una pequeña porción de carne enlatada no eran suficientes para alimentar a los hombres que pasaban horas, e incluso días, bajo el fuego enemigo. El hambre se convertía en una obsesión. Muchos recurrían a cualquier cosa comestible, ratas, insectos, y hasta el barro de las trincheras, que no aportaba más que un poco de peso a los estómagos vacíos. Mientras tanto, la guerra avanzaba con su propio ritmo. Los soldados eran enviados a la ofensiva, lanzados a una muerte casi segura, sin ninguna garantía de retorno. Cada asalto era un acto de valentía o desesperación, según cómo se mirara. Al salir de las trincheras, las explosiones de artillería y el fuego de ametralladora no solo mataban a los soldados, sino que los arrastraban hacia la locura. La muerte era rápida, pero la angustia que precedía a ese destino era aún más destructiva. El sonido de las bombas era inconfundible. El retumbar de la artillería pesada anunciaba la cercanía de la muerte, y las trincheras se convertían en un refugio temporal, un lugar de incertidumbre, donde ni siquiera el más mínimo respiro estaba garantizado. Los soldados se agachaban, se cubrían, y rezaban. La tierra temblaba, y en cada explosión, alguien caía. Los cuerpos caídos no solo representaban una pérdida física, era la desaparición de un amigo, de una parte de la humanidad que se diluía en el caos. Y lo peor de todo era la certeza de que no importaba lo lejos que pudieras correr, pues la muerte siempre estaba al acecho. El impacto psicológico de las trincheras era quizás más dañino que el físico. El miedo se instalaba profundamente en los corazones de los soldados. Se trataba de un miedo constante, incesante, que no solo provenía de las balas o las explosiones, sino de la propia sensación de estar atrapado en un mundo donde el tiempo no existía. La expectativa de ser atacado, de morir en cualquier momento, distorsionaba la percepción de la realidad. El trauma psicológico se manifestaba de formas diversas. Muchos soldados comenzaron a perder el control de sus nervios.
Los gritos, las pesadillas, la incapacidad de relajarse, los pensamientos repetitivos sobre la muerte y la violencia, invadían sus mentes. Se empezó a llamar a esto shock de guerra, una condición que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, en esos días, se veía como una debilidad, como un defecto moral. Los soldados que no podían soportar la presión eran descalificados, rechazados, o en muchos casos, ignorados. Este estrés se incrementaba por la constante amenaza de ataques sorpresa, ya fueran a través de bombardeos masivos o incursiones rápidas del enemigo. Las noches, en especial, eran las más aterradoras. La oscuridad parecía esconder algo mucho peor que el simple miedo. Los soldados se mantenían despiertos, temerosos de que los sorprendieran mientras dormían. Las horas se alargaban, y los pensamientos se volvían cada vez más oscuros. La brutalidad del combate era innegable. En las trincheras, la muerte no era solo el resultado de un disparo certero, sino también de la cercanía, de la proximidad de los enemigos. Las batallas no solo se libraban con armas, sino también con el instinto de supervivencia. Las cargas de bayoneta, las explosiones de granadas, y los asaltos nocturnos, se convirtieron en momentos de horror visceral. Era el choque entre hombres que solo querían sobrevivir, y una maquinaria bélica que no hacía distinciones. Los soldados, aquellos que lograban salir de los ataques sin sufrir heridas físicas graves, regresaban a sus trincheras transformados. Ya no eran los mismos. El miedo y la desesperación marcaban su comportamiento. La camaradería, una de las pocas fuentes de consuelo en este infierno, se convirtió en el único pilar que les permitía seguir adelante. Pero incluso la amistad más sincera no podía borrar la tensión palpable en el aire. Para los soldados, el sentido de la guerra se desdibujaba con el paso del tiempo. La lucha por una causa parecía cada vez más distante, mientras se sumergían en un ciclo interminable de desgaste físico y mental. La muerte se volvía algo familiar, incluso aceptado. Muchos perdieron toda esperanza de regresar a casa, y algunos ni siquiera recordaban por qué estaban luchando en primer lugar. La propaganda de la guerra, que en un principio les había prometido la victoria y el honor, se desvanecía rápidamente frente a la cruda realidad del frente de batalla. En los breves momentos de descanso, algunos soldados se sumían en la reflexión amarga. Lo que se suponía que sería una misión heroica se había convertido en una existencia de sufrimiento interminable. Las noticias de victorias lejanas llegaban a las trincheras, pero las celebraciones no se producían. Cada victoria significaba más sacrificios, más muertos. Las semanas se convertían en meses, y los meses en años. La guerra de trincheras, aunque menos gloriosa que las grandes batallas de campo abierto, dejó cicatrices profundas en quienes la vivieron. Algunos hombres murieron, otros fueron incapaces de seguir luchando, y aquellos que sobrevivieron regresaron a casa, pero con sus cuerpos rotos y sus mentes devastadas. El regreso a casa era otro campo de batalla. En las ciudades, los veteranos eran recibidos como héroes, pero pocos comprendían lo que realmente habían vivido. El trauma de la guerra, el miedo persistente, las imágenes de muerte y destrucción, seguían acechando, invisibles para el mundo que los rodeaba. Aquellos que regresaban eran, en muchos casos, hombres rotos, incapaces de reintegrarse a una sociedad que no podía comprender el abismo al que habían sido arrojados. La indiferencia social, y la falta de apoyo para los veteranos, eran palpables. Aunque algunos intentaron reconstruir sus vidas, muchos se sumieron en la pobreza, en el abandono emocional, y algunos, finalmente, en el suicidio. Los recuerdos de la guerra, de las trincheras, no desaparecían. La sociedad no supo cómo enfrentar ese sufrimiento oculto. Los hombres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial regresaron, pero lo hicieron como sombras de lo que habían sido. En los años posteriores, algunos comenzaron a estudiar el impacto psicológico de la guerra, pero en aquellos primeros años, los soldados fueron dejados a su suerte, enfrentándose a demonios invisibles que los acompañaban de por vida. Las secuelas del conflicto fueron invisibles, pero devastadoras. Hoy,
Las historias de los soldados de las trincheras en la Segunda Guerra Mundial se recuerdan con una mezcla de admiración y tristeza. Aunque las generaciones actuales no pueden comprender completamente lo que vivieron aquellos hombres, el sacrificio que hicieron es algo que nunca debe olvidarse. Las trincheras fueron un lugar donde la humanidad fue llevada al límite, y el sufrimiento, físico y mental, se convirtió en el precio de la guerra. Al recordar a esos hombres, debemos reflexionar sobre el costo humano de los conflictos bélicos, sobre el modo en el que la guerra, aunque envuelta en banderas de honor y gloria, destruye no solo cuerpos, sino también almas. Y aunque las trincheras no existen ahora en el mismo sentido, sus ecos siguen resonando en la historia, recordándonos la crueldad de lo que puede ocurrir cuando la humanidad se sumerge en el abismo de la guerra.